vamos a hablar con alguien que realmente sabe sobre fútbol. Él es periodista e historiador. Oscar Barnade es vicepresidente del Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol. Trabaja en Clarín, en ESPN. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal, Oscar? ¿Todo bien? Hola Lucía y Federico, ¿cómo andan? Muy Bien, bien, por muy bien. suerte. Bueno, gracias por atendernos. Contanos primero un poquito sobre el Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol. ¿Qué tipo de estudios hacen? ¿Hace cuánto que están? Bueno, el centro nació como una idea originaria de dos historiadores, Jorge Sestiurca y Carlos Giannetti, allá por el año 89. Tuvo una primera función. La idea siempre es difundir un poco la historia, a gente que le gusta la historia del fútbol, de diferentes aspectos. Tuvo un efímero funcionamiento en esos años y justamente ayer se cumplieron 20 años de la reorganización del CIF, ya con más gente, con jóvenes y algunos no tanto, que antes de eso nos reuníamos una vez por mes para cenar y charlar de fútbol, y a partir de ahí y de las nuevas tecnologías, en ese momento el correo electrónico permitió un mayor crecimiento, digamos, del centro. En principio nosotros tenemos un grupo que estamos constantemente en comunicación a través del correo electrónico. En su momento fue esos grupos de Yahoo, ¿no? Hace unos años empezamos a tener una sede en el barrio de Boedo. Tenemos una biblioteca con muchísimo material de fútbol que fuimos consiguiendo, comprando y recibimos donaciones. Y ya tenemos nuestra página de internet y manejo redes sociales donde vamos difundiendo diferentes materiales históricos. En el grupo encontrás de todo. Hay en general son todos historiadores, algunos son periodistas como yo. Entre los periodistas conocidos es Alejandro Fabri, que es socio nuestro, Claro. ahí el Sher, principalmente. A ver, Después, te pregunto, sí. Oscar, discúlpame ahí que te interrumpa, ¿no? Digo, Sí. ¿cómo acuerdan, digamos, armar la historia? Es decir, ¿desde dónde arrancamos? ¿Cómo arrancamos? ¿Con qué clubes? No sé, digo, ¿cómo va eso? ¿Cómo funciona? No, bueno, la historia está armada y cada uno de los socios tiene sus propias iniciativas o intereses. Sí. Entonces, todos coincidimos en que la historia arranca desde que empezó a finales del siglo XIX, ¿no? Sí. Porque fueron los primeros signos del fútbol en la Argentina, el primero que hubo en lo que hoy está el Planetario, que fueron esos británicos que vinieron jóvenes, que vinieron a trabajar en bancos, en comercios, que se hicieron socios de Buenos Aires Cricket Club y que luego crearon el Buenos Aires Fútbol Club y que se jugaron los primeros partidos. Hasta hoy conocido en 1867, pero hace poco una investigación de uno de nuestros socios, Osvaldo Borgasi, encontró la palabra fútbol y británico jugando al fútbol en la Argentina en septiembre de 1864. Esto va a modificar casi todos los libros de historia, porque claro. hasta ahora se conocían los partidos de 1867 y no esa actividad futbolística en 1864. Estamos hablando a menos de un año de la creación de la Fútbol Asociación Inglesa, ¿no? Sí, sí. El deporte moderno. Sí, sí. Eso por un lado. Después, a partir de 1891, los campeonatos organizados por la Asociación de Fútbol, una primaria de 1891 y una segunda de 1893, que es la que se reconoce actualmente fundada la AFA, ¿no? La AFA es una asociación civil sin fines de lucro, fundada el 21 de febrero de 1893. Sí. Yo creo que hay una cuestión ahí, y bueno, Giannetti también, que es nuestro presidente, que tiene que ver con falta de información en su momento, tal vez para la afiliación a la FIFA, de la de 1891, pero el fútbol
los campeonatos de fútbol en Argentina se juegan en 1891. Bueno, a partir de ahí, todo lo que se jugó a nivel oficial, tratamos de cada uno lo fue recopilando. Hay historiadores que se dedican a un club. Eso te iba a preguntar. A ver, ¿cómo sería eso? Uno se dedica, ejemplo, qué sé yo, a Racing, por ejemplo, ¿no? Bueno, debe haber más de uno ahí. Debe haber más de uno. Solo a Racing, solo a River, solo a Boca, Atlanta, Colegiales, Vélez, Independiente. Decí Chacarita, te pido por favor que digas Chacarita porque tenemos gente acá que no se enoja. Por supuesto, Chacarita también. Y así desde un montón de clubes. Después hay socios que se dedican al fútbol de todo el país, pero no el de AFA, el del Consejo Federal, de todas las ligas del interior. Claro. Y busca y rastrea y trata de armó y comparte con todos. Bueno, hoy se cumplen 100 años de la creación de la Liga de Alvareño. Mira vos, está bueno eso. Entonces te pone quiénes fueron los primeros equipos, quiénes son los jugadores que surgieron y que llegaron al fútbol de AFA, incluso la selección, porque yo mismo Justi se me viene a la cabeza ahora. Entonces, bueno, ahora, ese socio hay otros que coleccionan, hay otros que son curiosos y están simplemente para leer y conocer más de la historia del fútbol. Correcto, está bien, es como que se van a documentar personal por una satisfacción personal, digamos, claro. Ahora te pregunto ahí, Oscar, vamos a suponer, ¿no? Digo, vos nombraste ayer, digo, qué sé yo, Ariel Sher, digo, poner que se dedica a la historia de Racing. Entonces dice, qué sé yo, voy a rastrear ahí y encuentro que hay un gol que le asignaron a tal, digo, no era de tal, porque yo voy viendo que la Bruna todos los años le agregan un gol. Digo, ¿no? Fue una sola vez. No todos los años. Pero no sé cómo hizo para pasarlo a Erico, lo pasó, digo, pero viene alguien y dice, tengo este dato, todo lo demás lo tienen que certificar, ¿cómo es eso? Bueno, en principio, para el tema de la Bruna, y Erico, te digo en general, lo que hace el CIFA, es un grupo de socios. Si yo consigo un material como esto, como el de 1864, bueno, va la firma de que lo descubrió, obviamente el socio del CIFA, nosotros lo difundimos, y se confía en la información que tiene el socio, ¿no? Tal vez otro hace lo mismo y la corrobora, ¿sí? Entonces puede ser un trabajo en conjunto. En el caso, históricamente, el tema de la Bruna y Erico y la recopilación de los goles, la mayoría de la gente no lo sabe, pero nosotros sí. Hubo una primera obra en el profesionalismo que se llamó La historia del profesionalismo de Pablo Ramírez, que tiene como fuentes documentales generalmente La Nación y a lo sumo el Gráfico. Claro. O sea, hablamos de fuentes documentales cuando vos chequeás diferentes medios para decir, bueno, a ver si hay diferencias, ¿no? Bueno, la mayoría tomó esa primaria estadística que determinó una igualdad, una diferencia de un gol a favor de Nico, 2.93 a 2.92. Antes de eso, en el Gráfico se había publicado, y creo que fue Humberto Bisi, alrededor de los 60, una estadística en la que en realidad Perico tenía 2.92 y la Bruna 2.89, ¿sí? Ahí había una diferencia de criterios en cuanto a unos partidos de desempate y la Bruna había hecho 3 goles. Bueno, entonces ante esa igualdad, ante el 2.93-2.92, Carlos Giametti, presidente del Centro de Investigación, que lleva de todo, Carlos lleva primera, ascenso, publicó el libro de la D, el libro de la C, es un investigador enorme, y hace 50 años, que más 60, que tres chicos de adolescente que viene recopilando información y chequeando con todos los medios, una metodología de trabajo tremenda. Bueno, ahí Carlos encontró, y con pruebas documentales, que son revistas, mostrando que el que cabeceaba no era el Charro Bueno, sino que la Bruna. Entonces la revista de River estaba bien, y había un error en la historia del profesionalismo que, corroborado con otros medios,
la mayoría había puesto la Bruna. No era Photoshop, no había, así que era él. No había Photoshop. Claro, no había Photoshop, era él. No, y aparte de la seriedad del historiador, no, por eso. Es poner en juego la credibilidad, ¿no? Entonces, ahí quedaron igualados los 23. Pero nosotros estamos contando nada más que el campeonato de primera división, lo que nosotros llamamos la liga de primera división. Oscar, ahora que además se cuentan las copas, los goles en la Copa Argentina, claro. la Copa, la Trofeo de Campeones, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la mayoría del público y los periodistas, y muchos periodistas se enteraron que también hace 50, 60, 70 años se jugaban copas. Claro. ¿No? Y antes, digamos, era como, a partir de esa obra, primaria obra, que llevó mucho tiempo, que aparte de Ramírez le llevó mucho trabajo, se tomó en cuenta como eso era lo único oficial, ¿no? Había más y lo que había que hacer era recopilarlo y darlo a difusión. Ajá. Bueno, ahí la Bruna tiene, creo que son 17 goles más. Hay gente que cree que está todo armado para la Bruna, ¿viste? Que es eso lo que pasa. ¿Vos crees que está todo armado para la Bruna? Tiene 20 y pico de goles más en ese tipo de copas. Claro. Por lo tanto, la Bruna tiene en total 317 goles en River oficiales, y entonces es el máximo goleador del fútbol argentino, tomando todas en cuenta todas las competencias. Ese es el recorte. En ese tipo de copas tiene, creo que 9 goles más, y tiene redondeado unos 302 en total, que es el segundo máximo goleador en equipo del fútbol argentino. Acabo de recibir un WhatsApp, escúchame, escuchá esto porque es interesante esto. El WhatsApp me dice un amigo, me dice, Lautaro Martínez es el jugador que más goles anulados tiene por el VAR. Sí, claramente. Eso está comprobado. Así que dicen que hay que llevar las nuevas estadísticas, dice. Sí. Esas son las nuevas estadísticas que hay que llevar, que antes no se llevaban. Bueno, esa es la diferencia. Después hay también el criterio de algunos goles. Hay una obra de un historiador muy bueno independiente, Claudio Queblaitis, que le da 2 goles más a Erico en Liga. Por lo tanto, quedaría arriba solamente tomando en cuenta el torneo de primera división, pero también hay otras obras de un trío rosarino que hicieron una revisión del profesionalismo muy completa, muy buena, tomando en cuenta por lo menos 6 fuentes documentales, un trabajo que nunca se hizo en la Argentina, y ahí también hay una diferencia con Queblaitis y ellos tienen una igualdad de goles también, Oscar, en su recopilación. Así que bueno, muchas veces como el tema de la camiseta en algunos historiadores juega, hay cierta esa diferencia para no herir susceptibilidades de uno y otro. Pero bueno, se trabaja tratando de explicar justamente esas pequeñas diferencias que las hay también. Oscar, te saco del fútbol local para ir un poquito más al fútbol, digamos, a los mundiales. Hace muy poquito lanzaste con Juan José Pano mitos y leyendas en la historia de los mundiales. Contanos un poco cómo es escribir sobre mundiales. Digo, hay mucho dicho sobre mundiales, hay muchas historias. ¿Cómo fue esa selección de historias? Bueno, con Juan José Pano, en algunos de los almuerzos que compartimos una vez por mes con un grupo de periodistas, siempre tenemos esa vocación de hacer algo gráfico, que los dos venimos de la gráfica, y que incluso que ya escribimos, él tenía algunos libros en mundiales anteriores, yo también, y bueno, surgió la idea de hacer algo juntos, que nunca habíamos trabajado juntos, y fue juntarnos una mañana y empezar a definir qué queríamos hacer, qué tipo de libros queríamos hacer, diferente a los que habíamos hecho, que sea atractivo para este mundial, que pueda también servir más allá de este mundial, que sea de una lectura ágil, que más acorde a los tiempos, y cómo dividir los temas, con qué cosas contar que ya se sabían y qué cosas contar que en general la mayoría de la gente tal vez no la sabe. Bueno, y entonces en una mañana, casi sin haber trabajado juntos, fue como jugar de memoria, ¿no? Claro. Nos pusimos a jugar en los temas,
en los capítulos, en lo que tenía que hacer cada uno, y le dimos para adelante un mes de muchísimo laburo. Pero decís, bueno, lo hiciste en un mes el libro, sí, lo hicimos en un mes, entre dos, pero además él tiene 50 años de trabajo encima y yo tengo 40, claro, eso también juega, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces no necesitas buscar la información porque ya la tenés, sino cómo la contás de una manera atractiva, incluso siempre diferente. Yo generalmente no me gusta repetir en los temas, sino si escribir algo con un foco, trato de darlo vuelta y contar lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Perfecto. Y al nene Paro también. Entonces, bueno, fue armar eso. Contamos además con el aporte de Miguel Red, de los dibujos. La tapa del libro es hermosa. Es muy linda. Y adentro tiene unos dibujos bárbaros. Bueno, Miguel es histórico en página 12 con las contratapas, pero además está haciendo pequeñas historias de los mundiales en la República. Ahora está haciendo una exposición de sus dibujos. Es un genio. Y el aporte le da también un valor agregado al libro, ¿no? Así que tiene eso, la idea es eso, que la gente lo pueda abrir en cualquier lugar y decir, bueno, hoy leo esto. Hoy leo esta historia. Y me entero de algo. Oscar, hecha entonces la invitación para todos y todas que compren el libro y que para que sepan un poco más, y también dónde podemos leer investigaciones o dónde podemos encontrar al Centro de Investigación de la Historia del Fútbol. Bueno, tenemos tanto en Instagram como en Twitter, Historia, el Centro, CIHF, Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol, y tenemos la página web también, .org.ar, que también intentamos todos los días subir una publicación diferente o recordar alguna publicación vieja en función de la fecha, ¿no? Iremos entrando ahí. En Twitter y en Instagram. En Instagram últimamente hemos subido bastante historia. Además tenemos una charla mensual en vivo en Instagram con la presentación de un libro, siempre de 1 hora, con el autor. A veces son presenciales, pero desde la pandemia la estamos transmitiendo en vivo. Que se llama el ciclo, que lleva más de 4 años, se llama El Fútbol También Se Lee. Y ahora tenemos el ciclo también El Fútbol También Se Charla, que son charlas con exjugadores de fútbol. En breve estará una con Fabián Cancelarich, teniendo en cuenta que Fabián fue al Mundial del 90, y también los acordamos con el tema del momento, ¿no? Que es el Mundial. Debe haber entrado por islas él. Cancelarich estuvo era Pumpido, Boico y Cancelarich. Claro, por eso debe haber. Islas rechazó ahí. ¿Te acordás que rechazó? Islas rechazó, exactamente. Claro. Creo que quería ser titular. Lilardo le dijo que no iba a ser titular, entonces prefirió no ir, y después fue al Mundial 90. Isla fue el arquero suplente de Pumpido en el Mundial 86 también. Y el fútbol también se charla, el fútbol también se lee, y también estamos subiendo a Instagram charlas con socios contando la historia del CIF, cada socio su historia dentro del sitio y lo que hace, ¿no? Así que tenemos bastante actividad en ese sentido. Perfecto. Oscar, te agradecemos muchísimo este rato con nosotros y quedamos para otras charlas y otras historias de fútbol. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes, les mando un abrazo grande. Igualmente. Gracias. Pasaba Oscar Barnade, periodista e historiador del fútbol, vicepresidente del Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol.